Martín Ayerbe en Lo de Trombeta dio cátedra de cómo se deben hacer las cosas. Tocó los temas de privatizaciones, trabajo, industria e importaciones. Comprarle trenes a los chinos. Sí. Una aberración política que no tiene perdón de Dios. A eso le llaman estos caraduras la década ganada. Es una oligarquía política que cree que está por encima del pueblo argentino. Entonces el mayor problema que tenemos los argentinos no es la deuda externa como dice la izquierda. El mayor problema que tenemos son las importaciones de productos que tenemos que fabricar por nosotros mismos. Estamos creciendo mucho, Trombeta, no te la pierdas, hermano, porque estamos creciendo mucho, estamos avanzando mucho. Contame cómo ves todo el panorama. Es decir, el otro día se privatizó el Belgrano Cargas con todo lo que representa, ¿no? Recién hablaba con el Pollo Sobrero de esto, ¿sí? Ferrocarril está privatizado desde la década del 90. Sí, por supuesto. Sí. Desde la privatización de la década del 90, que es el último golpe de destrucción, esto arranca con el plan Larkin de Frondizi en el 60. Sí. General Thomas Larkin del Pentágono norteamericano viene a la Argentina con el objetivo de destruir la logística nacional para desintegrar el territorio y debilitar al país. Bueno, esto lo hizo en el gobierno de Frondizi, Thomas Larkin. Liquidaron todas las locomotoras a vapor, donde los argentinos éramos maestros del vapor, con Livio Dante Porta, un ingeniero argentino que además fue a trabajar a toda parte del mundo, pero que fue expulsado con la revolución de la fusiladora en el 55, y se destruyó la tecnología del vapor en el país, que además teniendo fuentes de carbón tan abundantes es totalmente conveniente. El vapor no es algo ni viejo ni nuevo, es un tipo de tecnología con la cual, por ejemplo, en la energía nuclear, que según la energía, las centrales nucleares son centrales vaporeras, porque tienen con el calor producido por la reacción, se calienta un recipiente a presión y el vapor mueve una máquina rotativa de vapor, mueve un dínamo y produce energía eléctrica. Entonces, no es para subestimar el uso de las máquinas a vapor teniendo carbón tan abundante, y por eso nosotros estamos planteando que después de esta simulación que el kirchnerismo hizo anunciando la nacionalización de los ferrocarriles, cosa que es una total falsedad, otra de las mentiras que han echado a correr y que es verificable en la destrucción del servicio, porque yo estoy en Bahía Blanca en este momento, vinimos con Alberto Huela a dar una serie de exposiciones sobre el modelo argentino para el proyecto nacional y la teoría del peronismo. Sí. Y no hay servicio a Bahía Blanca, hermano. El tren no llega a Bahía Blanca. Claro. ¿Qué está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué está haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires que no anda el tren provincial? No anda el Rosario Puerto Belgrano en manos de Techín. Claro. ¿Desde cuándo? Desde la década del 90. El tren que tiene que llegar a Bahía Blanca no llega. No hay servicio a Bahía Blanca. No hay servicio desde la capital federal hasta Bahía Blanca. Entonces, está totalmente desintegrado el sistema ferroviario y lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Sí. Primero, constituir la hipótesis, hay que salir de la hipótesis de abrir los ramales con formaciones importadas, que es el proyecto del kirchnerismo, comprarle trenes a los chinos. Sí. Una aberración política que no tiene perdón de Dios. A eso le llaman estos caraduras la década ganada. Unos caraduras. Entonces, nosotros tenemos que en los 80 talleres ferroviarios que tenemos en todo el país, estoy hablando de 80 talleres ferroviarios de gran porte. Sí. Después hay más, por supuesto, claro. Pero hay 80 que son de gran porte. 40 de ellos están en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay que producir material ferroviario, que es locomotoras, vagones y material de vía y obra, con una colada continua de riel ferroviario, que es fácil de montar. En la industria siderúrgica ya lo hemos hecho nosotros con Altos Hornos Zapla y con Somisa. Sí. Y sobre la base de la producción de material ferroviario contra stock, ¿qué significa? Que no hay que producir en función de que a algún político se le ocurre emitir una orden de compra, sino que los talleres tienen que tener vida propia y producir planificadamente contra stock, y en la medida que va produciendo, se va agregando a la línea y se va prestando y aumentando el servicio de carga y de pasajeros. El ferrocarril sigue teniendo el mismo quebranto que denunciaba Bernardo Neustadt hace 30 años atrás. ¿Por qué? Porque si no se conquistan las cargas, no es posible sostener el tren de pasajeros. Sigue siendo perdidoso. Pero sí. ¿Cómo esto se resuelve? De la siguiente manera.
Esto nosotros ya lo propusimos en el año 2011, con carta a la Presidencia de la Nación y con carta al Ministerio de Transporte, de Randazzo. Le dijimos, la Argentina va a pasar de 110 millones de toneladas de grano a producir 160 millones de toneladas de grano para esta fecha, 2024. Nosotros ya dijimos, miren que lo que está previsto es que del 2010 al 2020 pasemos de 100 millones de toneladas a 150 millones de toneladas. Hoy estamos en 160 millones de toneladas de grano, o sea que se aumentó un 50% de la producción de grano en el país. Esos granos van a tener que ser transportados. Entonces, la hipótesis que planteábamos nosotros, la tesis política de reconstrucción ferroviaria era la siguiente. Dado que nosotros vamos a tener que transportar esos granos que todavía no se producen, pero van a llegar, lo que debemos hacer es volcar al ferrocarril esas cargas que todavía no son de nadie. Y esto aumentaría que, si pasamos de 110 millones a 160 millones, el 100%, que es 160, bueno, las 40 millones restantes que están en el orden del 30%, un poco más del 30% de las cargas. Y con esto haríamos que el 30% de las cargas estuvieran en el ferrocarril, porque el 95% de las cargas en Argentina están en manos de los camiones. ¿Qué dijeron desde la política los caraduras estos de la década ganada? Ay, no, porque eso es un conflicto con Hugo Moyano. No, de ninguna manera. Con Hugo Moyano se puede conversar y hay que reunir a Moyano, a Sacia, a Maturano, a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y conversar las cosas de verdad y en serio. Porque después terminaron, por un capricho, por las arbitrariedades a las que nos tienen acostumbrados, terminaron peleándose con Moyano por cualquier otro tema. Y se perdió una oportunidad extraordinaria que nosotros ahora tenemos que, con un gobierno verdaderamente nacional justicialista, tenemos que llevar adelante, uniendo a todas las lanzas de los nacionales, que es lo siguiente. En el año 2035... ¿Qué es unir todas las lanzas a la que hace referencia? A todos los nacionales, a todos los argentinos que consideran que primero está la patria, segundo el movimiento, por último los hombres, a todos los argentinos que creen que el orden vertical de los valores es Dios, patria y familia, a aquellos argentinos que creen en la preferencia por nosotros mismos, el orden vertical de los valores, el valor de la palabra empeñada y la gauchada. ¿Esto qué hace? Reúne a la mayoría de los argentinos y crea 100.000 predicadores que ya están en el pueblo argentino. Lo que hay que hacer es organizarlo. Claro. Está en el alma gaucha de cada criollo. Con 100.000 predicadores inmediatamente vamos hacia la toma del poder. Y luego una etapa dogmática de realizaciones, que es lo que yo estoy planteando en este momento con respecto al ferrocarril, y finalmente vendrá la etapa institucional donde hagamos una reforma constitucional basada en el modelo argentino que tiene que escribir el propio pueblo argentino a través de la concurrencia de las organizaciones libres del pueblo, que son los sindicatos, la sociedad de fomento, el club de barrio, la junta vecinal, las asociaciones profesionales como yo integro, la asociación de técnicos y profesionales de La Matanza, que es donde nosotros, es mi lugar natural al cual pertenezco como técnico mecánico en máquinas y herramientas que soy, y de esta manera nosotros ¿qué alcanzamos? Bueno, es sencillo, lo que se alcanza es el orden político en el cual los argentinos somos, a través de las organizaciones libres, pueblo organizado y fuerza concurrente en la conducción de gobierno. ¿Para qué? Para que cuando alcancemos el gobierno lo alcancemos de esta manera, con un Consejo Superior de Conducción, en donde junto al presidente de la Nación esté el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el jefe del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada, el movimiento obrero organizado, en esa misma mesa, los empresarios nacionales, no las multinacionales, no vamos a poner acá. No, te entiendo. No, que poner los empresarios nacionales. Y a los filósofos, los artistas y los deportistas. Eso tiene que constituir el Consejo Superior de Gobierno, que integra junto al presidente de la Nación el modelo argentino en la idea de lo que es la doctrina nacional del comunitarismo. Es decir, Martín, lo que vos estás proponiendo es la concurrencia de todos los que piensan más o menos parecido y que tienen un dogma más o menos parecido también, y que
tengan la idea de lo nacional por sobre cualquier otro interés, ¿no? Digo, me lo decís en un momento que a mí me reconforta porque hoy lo que nosotros vemos es una disputa dentro del peronismo enorme, dentro del radicalismo igual, dentro de todas las fuerzas, dentro del PRO también, es decir, que todo esto lo único que hace, lo capitaliza Milei y hace cualquier cosa porque nosotros no tenemos fuerza para discutirle nada, si estamos todos peleados entre nosotros, ¿sí? Y claro, entonces, ¿esto qué hace? La reunión de los nacionales, en los términos que lo estamos planteando, es el orden natural del pueblo argentino, porque vos pensás una cosa. ¿Pero estás de acuerdo con lo que dije o no? Y claro, porque si nosotros no recuperamos el comunitarismo argentino, sí, que es la doctrina nacional, Perón la supo sintetizar en la comunidad organizada en el discurso del Congreso de Filosofía del 49. Pero esto, hay una idea que es en el orden de la ley natural de los argentinos, que es el comunitarismo. Vos fijate que naturalmente en los barrios, ¿qué hace? La gente arma la junta vecinal para traer el agua, la luz, los servicios, para hacer el trazado de las calles, para que haya una salita de atención primaria de la salud, para lo que sea. Se constituye naturalmente, esto lo hace el pueblo naturalmente, y no puede ni el gobierno tutelarlo, ni darle órdenes a cómo tiene que hacerlo, porque son organizaciones libres, y para que sea eficiente tiene que ser organizada libremente por el pueblo, no tutelada por el gobierno. Esto es totalmente contrario a esto que tuvimos que vivir los argentinos en el kirchnerismo, de que pretenden desde la política meterse dentro de los sindicatos y decir lo que tienen que hacer, meterse en los clubes y en las sociedades de fomento. Hace lo mismo que Macri. Tienen la misma idea, la misma concepción. Es una oligarquía política que cree que está por encima del pueblo argentino. Entonces lo que se necesita es otro orden, es el concurso de las organizaciones libres, que son los órganos naturales de organización del pueblo, a la conducción de gobierno, porque esto fortalece y nos lleva a nosotros a la unión de pueblo y ejército, en donde la unión de pueblo y ejército, en la concepción de nación y pueblo en armas, hace al pueblo argentino y a la nación invencibles. Entonces esto es el orden de conducción que yo estoy ahora planteo. Porque lo que estamos planteando nosotros es volver al orden natural, no al orden partidocrático, demoliberal. Todo esto no es nuestro, todo esto es extranjería. Entonces, cuando nosotros tenemos un Consejo Superior de Gobierno de esta magnitud, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema de Justicia quedan por debajo de estas grandes magnitudes de organización del pueblo. Quedan por debajo. Y además, así como vio usted que todos los gobiernos, porque los jueces no están ahí porque los jueces nacen de un almácigo de jueces, y se crían en jaulas de jueces y después se los larga del cautiverio. No, los jueces los designa la casta política del país. La oligarquía política es la que designa a los jueces, ¿sí o no? Sí, claro, ni hablar. Bueno, entonces cuando nosotros seamos gobierno, será el pueblo argentino el que elija. Milei lo quiere poner al hijo ahora, ¿me entendés? Es decir, vuelta este tema. Porque si no es un tema de que discutimos los modos institucionales y el pueblo está totalmente afuera de esto. Entonces, por eso yo quisiera retornar al tema ferroviario para dar contorno al concepto, ¿no? Con respecto al ferrocarril, nosotros tenemos que producir nuestro propio material ferroviario, porque además, fíjese una cosa, la producción de motores ferroviarios, nosotros tenemos los técnicos para poder hacerlo, nosotros los tenemos. Son hombres que están esperando la orden ejecutiva para ponerse a producir, tanto los técnicos como los ingenieros y técnicos del ejército, ¿no? Sí. Entonces, nosotros tendríamos que producir los motores ferroviarios de 2.500 caballos, motores diésel de 2.500 caballos, que además de tener aplicación en el ferrocarril, sirven para los motogeneradores estacionarios para la producción de energía eléctrica, como también para embarcaciones de tipo fluvial, de tipo naval, donde podríamos nosotros tener un gran campo de producción de caballos de fuerza nacionales aplicados a industria ferroviaria, a producción de energía eléctrica y a transporte marítimo. Para un poquito, Martín, para. Es decir, es indudable que de esto sabes más que nadie, pero te quiero preguntar respecto a algunas otras cuestiones que son importantes, porque vos querés ser presidente de los argentinos. Si tenemos un 50% de pobres, tenemos indigencia, tenemos una situación social cada vez más compleja, ¿qué harías con todo eso?
le damos trabajo a todos, porque son pobres porque no tienen trabajo, no por otra cosa. Los argentinos son pobres porque no tienen trabajo, o porque el trabajo que tienen es una porquería, que es andar en una bicicleta repartiendo pizza. ¿Trabajo o empleo, Eso, Martín? Trabajo industrial. Claro, porque trabajo, digamos, los pobres trabajan. Pagas, no, esto no es semántico. Con vacaciones pagas, con salario familiar y con aguinaldo. Porque hay 70% de trabajadores en negro en la Argentina. Exacto, por eso. Empleo de como 26 corresponde. millones, de 26, no, pero no es un tema semántico. Querido, pero estoy bancando lo que estás diciendo. No te enojes, si te estamos dando la razón. No, Pará. no me enojo, pero escúchame. Tenemos 26 millones de argentinos en edad de trabajar. Sí, Solamente 8 millones están en blanco, pero es un blanco mentiroso, porque hay 1,5 millones que son monotributistas y autónomos. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué está en blanco con aguinaldo y vacaciones? Solamente 6 millones y medio de argentinos. Y muchos de esos están bajo la línea de la pobreza, aún estando en blanco. ¿Estamos de acuerdo? 20 millones de argentinos vivimos a la intemperie. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con la industria ferroviaria, con la industria naval, la industria aeronáutica y la industria automotriz nacional, junto con la producción de centrales nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con la producción de la Dirección General de Fabricaciones Militares, con las nuevas fábricas militares de acero que vamos a crear en la Patagonia Argentina para ocupar el territorio, nosotros ahí tenemos un plan de movilización total empleo, creando 500.000 trabajos en terminales del Estado empresario argentino. Vamos a volver a recrear la Corporación de Empresas Nacionales bajo la Ley 20.558 de Perón. Escuchame un poquito, déjame decirte esto, porque se me pasó el programa hace 10 minutos, pero vamos a organizar una salida más ordenada, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Mejor. ¿Qué vas a hacer? Te pregunto esto, que para mí es decisivo, con la deuda externa. ¿Qué harías? Mirá, los intereses que hoy paga la Argentina son de 7.000 millones de dólares, son menos de 10.000 millones lo que hoy paga el país. ¿Es así? Sí. ¿Sabés cuántos son las importaciones automotrices? No lo sé. 3 veces más el interés de la deuda externa. Entonces el mayor problema que tenemos en la Argentina no es la deuda externa como dice la izquierda. El mayor problema que tenemos son las importaciones de productos que tenemos que fabricar por nosotros mismos, porque las importaciones automotrices están en el orden de 20.000 millones de dólares de la balanza comercial. Las importaciones de artículos del hogar están en el orden de los 10.000 millones. Se importan muebles, juguetes, se importan cosas totalmente de tan baja complejidad que verdaderamente es un insulto que esté la aduana abierta como un molinete giratorio donde todo pasa y no se realice la producción nacional de productos que tienen que ser reservados para el mercado interno argentino. Por eso el orden del trabajo organiza en general toda la nación. 500.000 puestos de trabajo en terminales de la Corporación de Empresas Nacionales. Esto va a demandar el 70% de valor agregado de la PYME, que es por 1,5 millones de puestos de trabajo. Y esos 2 millones de trabajos industriales, cuando se gastan los salarios en el mercado interno, producen 3 millones de trabajos más por consumo, y ahí está el total de 5 millones de fuentes de trabajo para los 5 millones de desocupados que hoy tenemos. Martín, me parece recontra interesante todo y además llueven los mensajes, ¿sí? Entonces te propongo lo siguiente. Estamos creciendo mucho, Trombetta, no te la pierdas, hermano, porque estamos creciendo mucho, estamos avanzando mucho. Imagínate, si de Dios no te quedes afuera, yo te invito, ¿por qué? Pero escúchame, Papucho, te estoy diciendo, organicemos esto, hagámoslo bien, ¿me entendés? Hagámoslo bien, organicemos... Bueno, algo es. No, me refiero a la salida, esto de prolijo, ¿me entendés? Organicemos en esta semana, un día jueves. Un viernes, sí. El jueves o el viernes de esta semana, nos ponemos y hacemos una videollamada para que la gente te pueda ver. Además, tenemos puesto una foto tuya acá, ¿me entendés? Pero siempre salir con ese pañuelo y esa camisa, la gente va a creer que es lo único que tenés. Vos sos un tipo pintón. Es que es lo único que tengo. Escúchame, Trombetta.
Sí. Vos sos un hombre exitoso. Entonces yo, escúchame, necesito que me ayudes. Yo el viernes hago en videollamada con una camisa distinta Bueno. y sin mi pañuelo criollo. Dale. Qué buen compromiso. Ya, No, pero el pañuelo ya es un símbolo tuyo, Después me Martín. tenés que invitar a San Luis. Oh, no, es que ¿sabes lo que pasa? Que si no venís te mato. ¿Me entendés? Bueno, Es entonces así. listo, así quedamos. Quedamos así. Ahí está. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la Federación! Y don Juan Manuel de Rosas.